Es una práctica de SeaWorld, que es como nos llamamos, de dar un reconocimiento laboral de la tierra. Entonces, el Centro de Innovación y Worker Organization SeaWorld y Shift, que es este programa, reconocen y honran que Rutgers University se encuentra en las tierras ancestrales de los pueblos, comunidad y naciones Munsee, eh, que siguen, que son los territorios llamados Lunapi. Reconocemos y afirmamos de los muchos indígenas que toman este espacio como su casa. Y también aquí en Cibo tratamos de respetar a nuestros compañeros y primos y hermanos, en donde tenemos que reconocer que las tierras estamos en Cibo, queremos mostrar nuestro respeto por los dones y sacrificios de nuestras hermanas y hermanos indígenas y crecimiento que este es un paso hacia corregir las historias y prácticas que borran la historia y la cultura de los pueblos indígenas y hacían evitar y honrar la verdad. También reconocemos y afirmamos a los muchos diversos pueblos Native American Indigenous. También reconocemos el legado de las personas robadas y del trabajo extraído de continuo daño a personas negras, morenas y de discriminación. Y también ofrecemos de Delaware y del sur de Jersey y si quieren utilizar los códigos QR para checar esto. Ahora, próximo. Si es la primera vez que estás en este espacio, les queremos dar la bienvenida. Gracias por estar aquí el día de hoy. Así que como se los dije anteriormente, Seawall es se encuentra basado en el Rutgers University y fortalece las redes de justicia. Y se trabaja, la justicia económica ofrece comunidades, organizaciones y promueve espacios y para los líderes para poder encontrar nuevas maneras de presentar, de hacer redes o la oportunidad de tener espacios para ser apoyados, ya que están haciendo este trabajo tan importante y moviendo nuestras movilidades hacia la justicia de género, justicia económica y de justicia. Bastantes de las personas de este evento han estado presentes por diferentes maneras. Se los agradecemos de la manera en que ustedes están viniendo a escucharlos. Si quieren saber un poco más sobre los ofrecimientos, es utilizar o presentarse o utilizar el listserv. Utilicen el QR code para ello. Ahora, este es el Working Innovating New Strategies, que es una de estas estrategias, una serie 2026. Nosotros nos sentamos dentro del programa Seeding Holistic Innovation y el objetivo es dar capacidad a través de recursos, espacios y apoyo para poder dar una innovación, unas soluciones innovadoras que nos den la opción de dar justicia económica. Tenemos apoyo que les ofrecimos a cada uno de los proyectos y esto es la culminación del último año de fellowships y estamos ahorita con Aurisha Shavers, Madeline Kenny McFoy, quienes son fellows de Seawall. Madeline es de Scholar y Ashley de Build a Band. Y también tenemos a Shalene Jones, quien provee un resiliencia esencial para apoyos para los fellows a través de este año y ha aprendido tanto de este proceso. Así que si no los conocen a estas personas maravillosas, bellísimas, eh, personas que van a dar el curso el día de hoy, pues vamos a dar la orientación ahorita de quiénes son. Así que,
Madeline Kennedy McFoy la executiva, la directora ejecutiva después de estar trabajando muchos años sobre los derechos de mujer, con respecto también ha trabajado con las escuelas y los maestras. Antes de eso fue la directora del Centro de Investigación de la Universidad de Oslo, donde estuvo haciendo sus investigaciones postdoctorales. Era la editora de la European Journal of Women's Studies. Es la hija de la diáspora en raíces en Sierra León, Ghana en Nigeria. Le encanta leer, bailar y estar tomando los rayos de la luna. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Siguientes, Aisha Shaitworth. Aisha es una estratégica que ayuda a transformar los líderes a través de diferentes cambios complejos. Durante 25 años ha estado trabajando entre la intersección de abogacía, cambio social, organización y tecnología. Ella les da consejos a las personas de cómo crecer, fortalecer diferentes organizaciones y equipos y audiencias internas y externas a través de comms y estrategias digitales. Ella ha estado trabajando de manera exitosa con organizaciones, con sindicatos, con organizaciones educativas como SeaWorld, fundaciones, agencias, eh, organizaciones de tecnología nuevas. Ahí ya ha creado grandes resultados con respecto a los cambios políticos y sociales, y ella ha estado organizando 200 y diferentes grupos en África y Inglaterra. Y finalmente Celine John, que es la fundadora de Kevin Grant Wellness for Creative Wellness. Shelin es una práctica Tai Chi, certifica para Neurosomatic Practitioner, un máster Reiki y una persona eh, adorada del grupo BIPOC y LGBTQ. Y trabaja con el espíritu, el cuerpo social y el cuerpo y comunicación con el cerebro. Trabaja con violencia sistémica. Eso es algo asentado con respecto a su práctica. Así que antes de enviarlo o pasárselo a estas tres personas, tenemos ahora unos acuerdos de grupo antes de empezar. Primero que nada, tenemos interpretación en vivo el día de hoy, así que hay que tratar de hablar de manera lenta, de manera de traducción, aunque tengan emociones y esto. Los intérpretes van a aventar un emoji de tortuguita en el chat y eso va a ser la señal para que ustedes puedan bajar de velocidad. Madeline, Shalini y Asha compartirán sus experiencias y tienen mucho gusto de estar escuchando sus mensajes por el chat. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a escuchar sus experiencias primero y después abriremos el espacio para la conversación. Estamos grabando en los dos idiomas. Si no quieren ser grabadas o si después del webinario dices, pero creo que estaba bien, pero ahora ya no, puedes acercarse a nosotros por chat o por correo electrónico a Sewell y te eliminamos de la grabación para que todo el mundo se sienta bien. Perfecto. Se lo paso a ustedes para que empecemos. Gracias, gracias. Hola a todos. Gracias por tomar tiempo para mí. En la- Soy yo. Voy a empezar
les empezar nosotros. Mary Grace es la guardiana de fellowships y nos estuvo cuidando y checando para que en realidad tuvimos algo que teníamos en común en el fellowship en el que estábamos. Así que cuando estábamos en persona, a finales de octubre, deberíamos de conocernos, deberíamos de estar contactándonos. Y sí, lo hicimos y no tengo suficientes palabras para describir, no hay suficiente tiempo para eso, pero simplemente conectamos. Fue instantáneo, nos sentamos en una mesa, en una cafetería y simplemente conectamos. En ese momento estuvimos en nuestras agendas o agendamos un chequeo semanal todos los viernes. Y entonces así empezamos y nunca terminamos, nunca hemos parado. Y con estos chequeos semanales nos dimos cuenta que podíamos guiarnos más cerca a dónde queríamos ir, lo más interesante, escribir, cantar, pensar de este tipo de lo que nos interesaba y nos encontramos en una casa, la casa de resiliencia, porque eso es lo que Mary Grace es lo que estaba pensando en lo que queríamos hacer y las tres representamos tres ventanas que estamos viendo hacia afuera de la casa de resiliencia y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo pensé que quería ver cómo otras mujeres, líderes, mujeres eh, líderes de sindicato, siguen siendo resilientes, que hacen todo lo que están haciendo, que con contextos difíciles, con recursos mínimos, con ataques directos, cómo se pueden mantener bien y liderar de esa manera tan fuerte y tan poderosa. Y vi con estos chequeos, en esos momentos, estas conversaciones que teníamos, que lo que quería realmente escribir y pensar, qué significa, qué es lo que yo entiendo de resiliencia, cómo se levanta en mi vida personal, cómo se siente en mí. Yo sé que tengo mucho y quería saber y quiero saber de dónde viene. Un día en mi cocina con mi hijo de 7 años, estaba dándole cosquillitas y estaba riendo y se estaba riendo y riendo y riendo y dijo, para. Y le dije, estoy parando en el nombre de amor o estoy parándome porque es comida o porque vamos a colaborar y escuchar. Si sabes, sabes. Y me vio así con una cara. Entonces, claro que le tuve que explicar qué significan estas canciones. Mi mamá les encantaba esa canción de Para en el nombre de canción de amor. ¿De dónde venía? ¿Quién es MC Hammer? Porque estaba rapeando. ¿Quién es Vanilla Ice? Por qué estaba yo cantando esta canción. Y les conté esa historia sobre la canción, los tiempos se presentaron en el mundo, por qué nos gustaba, quién no le gustaba, por qué no les gustaba. Y empecé a entender que con las interacciones con mi hijo, que inició más joven de 7 años, empecé a contarle historias. ¿En qué momento? Momentos de risas y de darles cosquillas. Podría llegar a darle una historia al final de esto. Y cuando estaba yo pensando en eso, ella hacía lo mismo. Me contaba muchas historias. Sé tanto sobre mis abuelos, esta persona aquí, mi tatarabuela. Ella fue la que creció a mi mamá, como me contaba esto, haz lo otro, piensa así, no pienses así, toma este ejemplo de mi vida, no repitas. Y las historias que acabo o estoy empezando a entender, o estoy empezando a pensar en mi vida, la fundación, lo asentado de eso, los pilares de la resiliencia porque a través de estas historias me di cuenta que eran buenos tiempos,
en las vidas de los hombres y las mujeres que vinieron antes de mí, que la sangre corre por mis venas. Fueron épocas difíciles y lo pasaron esos tiempos, conociendo esas historias, conociendo esas dificultades. En mis tiempos de dificultad, me siento asegurada, aunque me siento con miedo, ansiosa, preocupada con estas historias que están en mi cuerpo, en mi corazón, en mi vida. Voy a poder, gracias a ellos, salir de esto. Así que las historias es lo que yo acabo de entender que en mi vida es la resiliencia en mi vida. Y es lo que estoy continuando, pasar estas historias a mis hijos en su corazón, en su cuerpo, en su mente, a través de su vida. Y estas historias son lo que me han podido entender, lo que dijo mi mamá en criol WhatsApp, en FAU, agua que es para ti no va a pasar por ti, va a pasar hacia ti. Entonces, esta es la historia de la resiliencia. Paso a Aisha. Gracias, Madeleine. Antes de compartir mi historia, y quiero pausar como lo que estamos haciendo todos los viernes, y es escuchar y recibir y hacer preguntas. Entonces, yo quiero saber cómo el trabajar conjunto en estos procesos y tú compartir tus historias con nosotras ha cambiado la manera en que tú te guías a ti misma, no a tu familia, no a tu hijo, no a a las personas de tu trabajo, pero cómo te ha impactado, cómo te, tú, tú te haces como líder a ti mismo. Ah, se habla mucho, especialmente en estos tiempos de la comunidad, y esto ha sido una comunidad para mí, que cada viernes podía venir como yo en en cualquier estado en el que estaba enojada, triste, feliz, lo podía traer y podíamos compartir. He aprendido tanto. El nombre de la diáspora está al compartirlo, porque lo siento, estamos compartiendo a través de culturas, aguas, a través de las aguas. Hay algo dentro de la cultura que tenemos cosas similares, pero también tenemos cosas completamente diferentes que estuvimos aprendiendo entre nosotras. El ser intencional sobre la necesidad de la comunidad, mi necesidad de compartir, escuchar de otros y compartir las historias mías a otras personas ha sido lo más importante. Gracias. En el proceso estás hablando de tus historias. Tú has hablado de tu bisabuela que crió a a tu mamá. No he escuchado mucho de ella. Tengo interés en saber de ella y quiero saber sobre ella, sobre canciones, le gustaba la música. O sea, es claro, la contestación es claro que sí, pero quiero saber más de ella. Eh, Mi bisabuela era una persona muy cerebral. Música no venía, viene por parte de mi papá. Y lo que yo sabía es que era muy inteligente, le iba muy bien en la escuela, pero no tenía dinero en su casa para que ella saliera de la secundaria. Pero como era muy inteligente y estaba en los primeros niveles de escuela, conocía a mucha gente en Sierra León y en esa comunidad pequeña. Y cuando los tiempos necesitábamos ayuda, sus hijos mi mamá necesitaba ayuda, ella como era tan inteligente, mi abuela podía ir a preguntar, apoyar, pedir apoyos porque era tan inteligente. Mi mamá decía que era muy inteligente y me hacía a mí aspirar de ser inteligente también o utilizar la inteligencia también, ¿no? Ella era muy chistosa
Yo me acuerdo, yo la conocí cuando era muy pequeña, pero cuando tenía yo como 5 años, fui un día y regresé a casa de la escuela cantando una cancioncita. Ella estaba como en los 80 años, cuando vivía con tres mujeres. Es lo que cantaba Three Blind Mice, y me sentía muy bien. Hablaba criol y hablaba en inglés con un acento de y estaba muy, o sea, feliz y estaban aplaudiendo, pero ella decía, son esas canciones para mí, porque estoy ciega y mis dos otras amigas también estaban ciegas y, y me reí muchísimo, se rió mucho, era muy chistosa. Solo estoy pensando en el rol de inteligencia, cuestión de una armadura o, o a lo mejor una armadura, no es negativo es tener una armadura, pero no tengo preguntas sobre eso, simplemente me hace pensar. Es chistoso que lo digas. Ella necesitaba la armadura. Ella tuvo 6 hijos con un señor que no era completamente de ella, y en esos tiempos te puedes imaginar el estigma, los escándalos de eso, ¿no? Y sí tenía su inteligencia, podía levantar su cabeza en frente de todo el mundo. ¿Puedo preguntarte otra pregunta? Hablando los viernes, hablamos de todo tipo de cosas y el trabajo y cómo nos sentimos en eso y qué experiencias teníamos en el momento, y eso se mezcla todo el tiempo. ¿Podrías hablar un poco sobre tu fellowship, de cómo llegaste con esa visión clara y cómo ha evolucionado? Me encantaría saber un poco más sobre eso para las personas que no lo saben. Yo iba a hablar con líderes sindicales de cómo practican, qué tipo de resiliencia tenían cuando lo necesitaban, de dónde tomaban, y tenía mucho interés estaba pensando sobre la plataforma de Beijing, la de UNESCO, para conmemorar, creo que 30 años de la adopción de este pedazo de política pionera, y quería escuchar si habían estado ahí y cómo estuvo y cómo les fue. Y creo que fue la primera conversación que tuve con Shelleen, que me estaba preguntando sobre resiliencia y todo ese tipo de cosas. Y mientras más hablábamos, estaba yo, no sé. Sí, sí, esas otras mujeres es importante e interesante, pero creo que él podría verlo de otra manera, porque muchas cosas se ha escrito muchísimo de resiliencia en la psicología, en los negocios, y entonces pensé, a lo mejor hay una historia más personal, y por eso hice ese cambio y me sentía un poco, puedo hacer esto, pero mientras las conversaciones que teníamos me sentía más y más con confianza, que creía que esa es la manera en que quería seguirle. Eso es una perfecta, conversación para poder compartir mi historia, que tuve una experiencia similar. Mi fellowship era para ver los cambios en los movimientos y en las organizaciones progresivas entre los 4 y 5, hace 4 o 5, o durante los 4 o 5 años, utilizando antes y durante COVID y despuesito de COVID como un marco para tener una conversación y levantar historias de mujeres negras, mujeres de color,
géneros expansivos, líderes negros que han estado moviéndose hacia el liderazgo, que han estado cambiando de líderes blancos hacia nosotros. Y quería hacer intervención, quería hacer conversaciones con personas, entrevistarlas, saber qué estaban quería saber cómo estaban sus experiencias, cómo los estaban apoyando. Y lo que ahora estoy viendo de una transición de liderazgo, porque ahora como yo, simplemente decidimos utilizar nuestro liderazgo y nuestros poderes en diferentes maneras que, que inicialmente pensamos hace unos años de lo que íbamos a hacer. Y a apoyar o empezar a crear diferentes marcos de apoyo para ofrecernos espacios de resiliencia. Y tenemos una idea rígida de lo que era el éxito. Quería hacer esto y quería obtener los datos y quería hacer estos análisis y queríamos hacer 10 tipos y eso lo hacía durante mi vida y estoy muy buena. Bueno, o sea, mi trabajo es muy bueno, hago las cosas muy bien, pero que no quería mover en estos pedazos o en estos espacios. Bueno, nos conectamos en persona en octubre. Mi familia había tenido una experiencia devastadora, una muerte devastadora, unos cuantos días antes de nuestro retiro. Y yo decidí que iba a ir a Rutgers de cualquier modo, que tenía que hacerlo. Necesitaba estar con mi gente en Sewell. Sewell ha sido mi gente desde hace mucho tiempo. Y tenía mucho dolor y decidí ir y me dio mucho gusto que fui. Y después, o sea, soy tan feliz de lo que pasó, de estar en contacto después de lo que pasó a través de tiempos, a través de océanos. Y todos tenemos eventos de vida y de trabajo y tenemos cosas, ¿no? He tenido a través de el crecer en la comunidad de cuidado, he tenido muchos momentos, ajá, en donde estoy pensando lo que es trabajo, cómo defino resiliencia, porque para mí la resiliencia, la relación con esta palabra es cómo y cómo las personas lo han escrito, es como, especialmente como personas negras. Nos dan como que una celebración por ser resiliente, pero eso a veces viene porque estamos sobreviviendo a algo, aunque la gente nos quiera dañar mucho, ¿no? En nuestras comunidades, lo logramos. Y eso no lo sentí como algo que me da, que empodera. Entonces yo pienso que cuando tuve tiempo con ustedes, especialmente cuando estaba pasando por este dolor tan fuerte, persistente, porque después tuvimos otra pérdida en este proceso, soy tan contenta de que las tuve. No tenía no estaba lista ni preparada para capturar estas historias de una manera, eh, este, desatada, no, de una manera no, no, no real. Y si no estaba yo lista, ¿cómo significaba para mí, para mover a través de dos organizaciones, que fui la primera persona negra, mujer negra que hizo esto, y después de tener experiencias como es tan difícil que quieren que mujeres negras y mujeres queer en el liderazgo, es que significa más en el liderazgo. Y no sé decir las cosas ¿no? Y liderazgo. Y qué tan personal es y cuando no funciona y qué significa cuando tienes que perder o estar en el dolor de eso, ¿no? Y el estar aquí en este espacio de dolor para hacer cambio, de hacerlo en un contexto de trabajo. Mi momento
fue muy similar con esto de las emociones y experiencias, pero porque el capitalismo es extractivo, no podemos hablar sobre el trabajo, tenemos que compartir, o perdón, tenemos que compartir. Tenemos que pues, ponerlo en ciertas zonas. No podemos hablar sobre el dolor. Sí, o sea, ven en algún tiempito y ya te ponen una curita y listo. Cuando no podemos hablar sobre dolor cuando perdemos dinero, cuando tenemos que sacar a alguien de la institución, no podemos hablar sobre dolor eh, cuando las personas que hemos votado nos ayudan, aunque haya con esto de la tiranía tan fuerte que estamos pasando en estos momentos. Tienes que poner tu dolor, llorar los sábados, el dolor lo tienes que poner en tu bolsillo y tienes que resolver el problema. Y con la relación que tenemos con ustedes dos, tengo el espacio para poder continuar. Lo que necesito es redefinir mi relación con el dolor y lo dejo pasar por mí y puedo tener esa experiencia de ver cómo pasa por mí. Somos todas las personas somos todo para nosotros y tenemos este tipo de trabajo para que podamos tener un futuro de las nuevas generaciones que sea diferente y poder hablar sobre la pérdida, la tristeza, de una manera diferente. Y ustedes me han dejado tener un espacio para poder tener un lugar de asentamiento propio. Tengo los tatuajes, el nivel del océano, todo ese tipo de cosas que a mí me asentan, me ayudaron. Y el traer el nombre de esta conversación, como dices, como nos dijiste con la parte criolla que nos presentaste, lo que es la tierra y el océano. Me encanta el calor el calor de la arena, el olor del mar, y me encanta. Yo vivo acerca del agua, pero no es esa agua. Es bonita, pero no es lo mismo. Y pienso mucho que puede ser mi agua, y son ustedes. Ustedes son mi agua. Creo que he hablado mucho y voy a parar en estos momentos. Yo quiero preguntarle la misma pregunta que le preguntaste a Madeline. La pregunta de cómo ha sido este proceso de acompañamiento, de cómo has cambiado tu propio liderazgo, cómo te lideras a ti misma. Y puedes hablar sobre cómo lideras a otras personas. Yo siento, cuando, cuando guías a otras personas, lideras a personas, te empiezas a crear como estás ayudando a la gente que necesita tener espacio de las cosas que quieran hacer. Un trabajo muy duro de internalizar esto. Yo no lo hago de la misma manera que un coach, por ejemplo, de manera con aspiración. Lo que suelo hacer para mí es crear como realidad y darme cuenta del dolor en el trabajo, ¿no? Y entrar en un contexto profesional y ser honesta y no tener que poner una máscara para estar ahí sonriendo y preguntar cómo vas. Pues sí, realmente me está pasando, o sea, es horrible, el mundo se está incendiando y decir las cosas así como son, así de claras, en vez de inventar, ¿no? Y estoy creando el espacio para que yo lo pueda hacer y también estoy creando el espacio para que otras personas lo hagan y que puedan decir, me siento muy mal y cambia la dinámica
de cómo te relacionas con la gente en el trabajo. Es posible poder dejar mi armadura, ¿no? Y no tengo que siempre saber la respuesta todo el tiempo. Y me ha cambiado la manera en la cual hago espacio para otros líderes y cómo la- las otras personas pueden liderar sus propios equipos. Algo que ha sido maravilloso de cómo me- me- cómo yo me guío a mí misma es hacer una certificación. O sea, me han pedido desde hace tiempo de ser un coach, hacer una certificación y gracias a ustedes, a nosotros, acabo de empezar la semana pasada. Estoy en un programa de 9 meses para ser un Coaches for Justice and Liberation y eso es para mí y todos los demás. No pude estar en esta versión de mí, en esta evolución de liderazgo, sin ustedes. Me encanta todo lo que dices, Aisha. Y mientras estabas hablando, estaba pensando, si tú, si tú haces la entrevista y la investigación como lo piensas el día de hoy, y yo también lo pienso con las mismas preguntas. ¿Cómo cómo serían las cosas ahora, hoy? No sería atractivo, no sería estéril. No lo haría de la misma manera porque se tiene que hacer de esa manera, ¿verdad? No somos datos, no somos, no, tenemos nuestras historias para crear más historias, pero no de manera desagradable. Yo creo que lo haría de esta manera, de como lo hicimos nosotras. Lo queremos hacer, sabemos que lo queremos hacer. Hay que hacer un retiro para escribir. Hay que echar todo lo que es nosotros mismos, lo que hacemos, cómo hacemos el dinero y, y a veces de manera teatral v- vas a tener la contestación de manera muy profesional y vas a tener y van a tener la verdad. Yo creo que lo voy a hacer de esta manera. Sí, 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 de manera lo estoy de acuerdo y creo que es, estamos como jugando en ello. Es una forma de juego para adultos y de relajarse y es algo creativo también, sí, sí. Y sí, nos reímos mucho. Es bueno para tu cuerpo, es bueno para tu alma. Te toca a ti, Charlene. Empecé con mi rol con los becarios de Shift para apoyar a las personas en pensando sobre la resiliencia y en algunos casos para ayudar a recordar o hacer la práctica o practicar la resiliencia. Y una de las primeras conversaciones que tuvimos juntas, Nara, les pedí a todos los becarios para definir resiliencia en lo que ellos creían que era. Y uso esta definición todo el tiempo porque me encanta y me ha ayudado a realmente enmarcar el trabajo que hago y cómo lo hago, pero dijiste
la capacidad para estar preparadas siempre y de todas las maneras. Y esa preparación no es saber qué ataque va a venir, no es saber qué daño se va a enactuar o a suceder, pero más bien la respuesta, que siempre que sea parte de nuestra dinámica, des- que ha sucedido desde el principio de de la fellowship, para mí es una práctica de resiliencia. Y tantas cosas han cambiado en mi vida desde que nos conocimos. Y creo algo que ha atado todas nuestras historias es el duelo, el dolor, y realmente estar pasando por el duelo de tantas cosas y es lo que unió a tantas personas y ha sido muy poderoso. Y como una persona de apoyo para ustedes, se convirtió en ustedes apoyándome a mí. Estábamos reuniéndonos una vez a la semana y fue como un, una relación tan recíproca y tan fácil y creo que abrió para mí de cierta forma, como estabas diciendo tú, Isha, cuando estás conociendo a las personas te acostumbras no a leer mal a la gente, pero como que tú lo dijiste muy bien, como no internalizar todo y nuestra dinámica y ser responsables con ustedes y crecer y aprender con ustedes, se sintió como que yo estoy pudiendo, ustedes me están enseñando cómo hacer el trabajo que yo quiero estar compartiendo con otras personas. Y este tiempo ha sido, como muchas cosas en mi vida de trabajo ha cambiado. Entonces, ir a hacer el trabajo físicamente en retiros en persona y contratos y así, ahora a profundizar y a profundizar con ustedes y profundizar con mis relaciones en general y específicamente mi relación a mi abuelita. Estaba hablando de esto, Madeline. Tiene que haber muchas reparaciones que están sucediendo en la línea matriarca porque yo no sabía no conocía a muchas de las mujeres de mi familia y entonces sí se siente como que gran parte de lo que estamos haciendo juntos es informar eso. Como yo no soy becaria, yo no tengo, quería resaltar cómo este acompañamiento, esta relación, mi resiliencia de asistir y es a través del arte y la poesía. Yo siempre he sabido eso. Yo quiero hacer como poesía de micrófono abierto. Yo siempre quiero tener estas dos cosas. Y no tiene que ser poesía, puede ser contar historias, puede ser hacer manualidades, pero de alguna manera conectar mi arte en particular a este trabajo que hacemos en cuanto a apoyar líderes y resiliencia. Y pude hacer eso. Y tanto de eso vino de esta dinámica con nosotros, con nosotros tres.
No sé si este es el momento de compartir el video. Adelante, adelante, adelante. Gracias, gracias por estar aquí. Y sí, quería nada más dar un brevemente antes de que comience el video. Hoy un poema y lo presenté y fue como una carta de amor para las personas con las que he estado trabajando y apoyando a través de la beca y a través de Sewell durante los últimos 3 años. Y quería como poner todo eso, algo que yo pudiera compartir. Entonces dije, voy a escribir algo, voy a escribir sobre lo que aprendí de los fellows y todas las personas en Sewell que me han apoyado. Y se convirtió en algo que era como una carta de amor de lo que yo he visto. Y sí es un regalo para todas las personas con las que he estado trabajando. Y esto va a ser, no sé, Talia, si quieras, ¿estás compartiendo pantalla? Gracias. Ven como eres en este lugar, deja tu peso, quítate la máscara de la cara, ponte la alegría de llegar a casa. Ven a casa, guerreras del cambio, soy testigo, acepto con humildad la responsabilidad de no solo ver o tratar de usar más los ojos para ver lo que no se ha mostrado explícitamente y lo que no se ha hablado para sentir lo que se ha mantenido entre nosotros. Solo Madre siempre es testigo, siempre está viendo con sus pies presionados hacia el suelo. Yo me arraigo en la verdad que la sanación verdadera no es escasez ni comodidad que no se puede recopilar, no es algo por ser dado, pero es las prácticas de venir a conocerte a ti mismo una y otra vez, donde se pueden familiarizar con los cambios y todos los cuerpos cambiantes en relación. Yo creo que puedes venir a casa, así como eres, al lugar que ha sido tuyo desde antes de que nacieras. Tu autenticidad exige, saca una práctica nacida de discernimiento sabio en respuesta directa a muchas de las crueldades diseñadas del espíritu de nuestros opresores. Esta herramienta agresiva e insidiosa se usa para manipular lo genético, lo espiritual, lo celular y cómo esos tratan de controlar y oprimir la violencia para a menudo silenciar las tácticas sociopolíticas y ambientales y ponerlo el miedo crónico que debilita nuestros sistemas inmunológicos y destruye nuestros sistemas nerviosos, nos mantienen congelados, con fuego, desregulados, y en tratar de sanar la sanación, de sanar la sabiduría. Pero nosotros tenemos la respuesta a esto. Nosotros vamos a regresar a casa. Regresa a casa, a ese lugar que ha sido tuyo. Ven a este espacio, deja tu peso, quítate la máscara de la cara, trae la alegría de tu llegada a casa en lugar de la estructura que te han dicho que es nada más, está bien, te queda bien ese traje, pero no, no te queda. Tú estás cansada hasta los huesos, eh, te, te confunden con superhéroe, te la compartimentalizan
mentalización es un estado constante y nosotros lo creamos. Check-ins por text sin responder, ¿cómo dijiste eso? Hiciste lo que tú haces, que te hace sentir bien. A veces conectarse con la respiración, pues movemos el cuerpo de maneras en que alienten la tranquilidad de la mente, que dejen que la respiración se alente por sí mismo. Las reuniones virtuales donde puedes estar en tu cama con las cortinas cerradas para que puedas mover el cuerpo como se necesita mover. Reuniones en persona donde movemos la sangre y el oxígeno en comunidad, cuando bailamos, decimos que sí a estos mecanismos para que puedas establecer suficiente seguridad para crear la posibilidad de nuevos hábitos. Adelante, fúmate ese cigarro, siéntate en ese carro, conoce tu respiración para que entonces puedas tomar ese primer paso fuera del carro, hacia el gimnasio, hacia tu casa, hacia la seguridad. Ven a este lugar, deja, deja de ponerte esa máscara, celebra tu llegada a casa. Mi responsabilidad es invitar al todo a la práctica de vivir para que tú puedas regresar a casa. Esa casa tal y como eres. Regresa a casa. Parte de este proyecto, yo dije, porque cuando estábamos grabando lo tuve que decir una y otra vez, y luego empecé a darme cuenta que, estoy hablando con mí misma, estoy recitando, y sí, gracias por ser tanta de la inspiración para esto. Es un honor serlo. Sí, creo que voy a tener una reacción cada vez que escucho esto. Esta vez, la sanación verdadera no es escasez ni comodidad. Suficiente seguridad para crear la posibilidad, los nuevos hábitos. Pues mi pregunta es, ¿qué hábitos nuevos han surgido para ustedes? Yo tengo un nuevo hábito de pausar, aunque sea brevemente, antes de hacer cualquier cosa, o estoy tratando de hacer eso. Entonces, lo que quiero que se traduzca es poder hacer una pausa antes de hacer algo eh, con base de una reacción o que pueda causar daño. Entonces, por ejemplo, si creo que quiero algo del refrigerador, hago una pausa antes de tocar la puerta del refrigerador. No es necesariamente ni siquiera respirar, pero es nada más tomar una pausa y a veces en ese espacio me doy cuenta de que no quería lo que iba a agarrar. Iba a agarrar algo de hábito. Pues no estoy tratando, no creo que el punto de la sanación sa- eh, es necesariamente y diferentes hábitos que se me están presentando. Entonces, es una práctica, algo que estoy poco a poco estableciendo. Me encanta. De niña chiquita yo siempre me preguntaba y sentía mucha ansiedad en cuanto a
Si hacen una pregunta, especialmente en una escuela o en un trabajo, esperan que contestes y mi cerebro de niña chiquita es ¿cómo puedes contestar? Ni siquiera tienes tiempo, no te dan tiempo de pensar si lo que sea que estás diciendo no es en respuesta a lo que dijeron, porque no has tomado los momentos, la pausa para oír y después pensar en lo que piensas para que puedas responder. Entonces me encanta esta pausa. Puedes decir, quiero que respondas la misma pregunta. Puedes decir más sobre cómo este proceso está cambiando la manera en que tú lideras. Y hay cosas específicas que sabemos que has estado haciendo y literalmente profundizando y experimentando. Me encantaría oír más sobre eso. Yo tenía la idea de que iba a tomar un trabajo para organizar directamente en el terreno para ver cómo es estar completamente sin tiempo y en urgencia y inundada en este mundo. Y solo lo hice un mes. Fue una campaña. Fue un poco difícil, fue nada más un mes tocando puertas. Y hubo un par de semanas en las que estaba haciendo 7 días seguidos. Y esto fue investigación de campo y también es imposible. Y las personas hacen esto, las personas con las que yo trabajo y apoyo han vivido durante meses y años. Entonces casi ni vale la pena hablar de eso porque para mí fue nada más un momentito, nada más como que me asomé y me volvió a salir. Pero me enseñó que realmente para poder liderarme a mí misma necesito eh, luchar contra la suposición de que no puedo hacer cosas difíciles. Tengo que recordar a través de la práctica y a través de la responsabilidad que yo sí puedo hacer cosas difíciles. Y eso ha sido un cambio muy grande en la manera en la que yo me lidero a mí misma, porque yo soy muy adversa a la falta de comodidad, siempre busco estar cómoda más que nada. Puedo entrar a eso de mil maneras y sí. Recientemente empecé a trabajar con una granja urbana, dos amigos míos, Candy y Mark, que tienen una granja en Detroit y ahorita estoy gestionando su granja, que lo que significa que yo puedo estar trabajando en la tierra todo el día y parte de yo liderarme a mí misma es reclamar mi relación con este lugar que me crió y físicamente conoce y pienso en la tierra como una de las madres con la que no he tenido una relación muy cercana. Me encanta. ¿Quieres abrir el piso para otras preguntas o comentarios? Sí, yo creo que sí, es un buen momento.
¿Qué les resonó a ustedes? Hola, yo me llamo Elsa Mina, soy organizadora en Workers Defense y nada más les quería agradecer por el espacio que han creado para ustedes mismos y también compartir esa vulnerabilidad con nosotros. Siento que sus palabras tienen tanto peso y lo siento. Me encanta cómo hablaste sobre la resiliencia y lo que viene a la mente para mí mientras me estoy acercando al trabajo organizativo de lo que he aprendido de ustedes, porque yo siempre he sabido que los sistemas que tratan de oprimirnos o que nos oprimen, tienen que quitarnos nuestra autonomía, tienen que ganar como la capacidad de formar estas conexiones profundas con las personas, porque esto es lo que es la comunidad y cómo estamos empoderados a través de estas conexiones y de compartir nuestras historias y aceptar la responsabilidad de la sanación a partir de nuestro propio trauma y mover en esa sanación y traer a otras personas a esa sanación. Entonces, no lo tomo a la ligera lo que acabas de compartir. Vivimos en una construcción de relaciones muy rápida donde no necesariamente estamos saciados. Pues gracias por eso, porque lo que yo he aprendido es que mientras yo he crecido y continúo sanando de cosas que yo he pasado, y yo debería ponerle más pensamiento y atención a traer eso a los espacios, porque yo hablo con las personas que organizamos con nuestra comunidad, siempre hablo de la importancia de tomar tu narrativa, pero creo que ahora, enlazando las cosas, la importancia de reclamar tu autonomía y darte el espacio para estar vulnerable y les doy las gracias por eso. Qué bien, sí, sí, sí. Sí, veo ese tipo de relaciones que estás como lleno y también no estás lleno. Es muy poderoso esto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere prender su micrófono en el chat o hacer preguntas? Voy a prender mi pantalla para que pueda sentir que estoy en esa burbuja de Zoom con ustedes. Estoy tan llena de gratitud. ¿Cómo es posible que no pueda yo describir la gratitud, pero me siento tan llena por escuchar lo que han compartido? Yo tuve el honor de conocerles a todos a través de esta beca y da un poco más de información sobre su proceso, oír como partes de sus vidas en estos que fueron 9 meses, un año, y apreciar cómo han tan generosamente compartido, porque no lo doy por sentado que el aprendizaje y escucho de cada uno de ustedes lo que compartieron, cuánto han, incluyendo ustedes mismos, su autenticidad, que a menudo significa las partes dolorosas también. No necesariamente tener que compartir detalles de esas cosas. Entonces, realmente compartir ese agradecimiento.
en esos valles y ríos y cascadas y todas las formas que a lo mejor no sabemos, pero podemos apreciar porque tenemos esos momentos. Y esa parte de la palabra hablada, voy a estar escuchando eso una y otra vez. eh, eh, Como que tomé partes de aquí y de allá, pero sé que, porque a veces me encontraba como escuchando una parte, pero ya habían avanzado a otro lugar, y entonces dije, ah, ok, ok, está bien, está bien. Es como que solo puedo tomar una parte a la vez. Y digo, ay, 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 ¿qué fue lo siguiente? Entonces siento que va a ser como pieza oral que voy a tener que volver a escuchar, y gracias por crear algo tan poderoso que también encapsula de lo que ha sido testigo y lo que muchos de nosotros hemos sido testigos, y volverlo en esto. Esto es maravilloso. De mi corazón al suyo. Gracias, amiga. Y quiero decir una cosa más. A menudo no, en las estrategias y en las juntas directivas, estoy muy obsesionada con la manera en la que nos presentamos hoy en día. Cuando vas a estas sesiones en las que se están determinando cosas muy grandes y puedes sentir en tu cuerpo cómo hay tanta como presentación, como que nos ponemos en una camisa de fuerza, o porque tenemos que decir las cosas de tal forma, lo que sea. Y de hecho, en el proceso de hacer eso, a menudo hay una pérdida. Realmente, la realidad que la gente experimenta en el terreno se pierde. Y me pregunto cómo esto afecta nuestras estrategias. Y en este momento, mientras están hablando de estos acompañamientos profundos y relaciones profundas, y el trabajo de memoria conectando nuestros ancestros y el trauma y la sanación, y todo lo que siento, y que realmente sea lo clave que nos están faltando en estas salas. Pero sí, tengo mucha curiosidad sobre la estrategia que informe nuestro trabajo de movimiento. Se nos está yendo el punto, estamos tan estériles y macho y lo que sea, que más que está dominando estos espacios. Entonces, mucha apreciación por el hecho de que ustedes son estrategas, y yo puedo ver por debajo del iceberg. Veo eso, sí. Ok, ya tomé suficiente tiempo. Gracias por ponerlo de esa forma. Siento que también, incluso cuando no he estado pensando eso, el hecho de que conectamos y hablamos todas las semanas me daba lo que yo necesitaba para enfrentar lo que sea que estaba sucediendo. Y ya ha habido muchas cosas que han estado sucediendo y no nos hemos deshecho, porque sí, como dijiste, fuimos el agua unos de otros. Entonces ni siquiera es que, no es algo consciente, como está diciendo, de las historias, las cosas que te estás poniendo, los nutrientes, no estás viendo lo que están haciendo ahí, pero están haciendo algo, porque si no, tu cuerpo no estaría haciendo lo que necesitas que hiciera. Entonces, este tipo de nutrición siempre es fundamental. Siento que hablamos de la comida todos los viernes también. ¿De qué comiste? ¿Qué está en ese plato? Pueden venir tantas capas de la nutrición.
entre nosotros. Me encantaría oír la pregunta de la regularidad de estas conversaciones que ustedes tuvieron y un poquito más sobre esto, porque seguramente hablar sobre la resiliencia es una cosa, hacer algunas prácticas de repente es otra cosa. Esto está como que personificado en cada uno de ustedes, mientras la relación está personificada en cada uno de ustedes como parte de eso. ¿Pueden hablar un poquito sobre la importancia de la regularidad entre Hawái y Europa? Eso es un tiempo muy grande. Entonces, como resiliencia, como la disciplina para ese tipo de resiliencia. Yo fui 6 horas, regresé. Creo que se necesitó mucha flexibilidad para la regularidad. Eso es lo que puedo yo decir. Hubo momentos en donde estaba oscuro en todos lados, donde estábamos, era de noche. Madeline nos llevó a caminar, pudimos ver un tour de solo de noche y teníamos una reunión los viernes, pero a veces la tuvimos que cambiar y a veces nada más estábamos dos de nosotras y eso se rotaba, pero siempre estábamos en el WhatsApp eh, paralelamente. Madeline, ibas a decir algo también. Como dijiste que eso es disciplina y lo sabíamos luego. Cuando estábamos en ese café juntas en octubre, ahí Charlotte dijo luego, si creas la invitación del calendario, nos mandas el enlace Zoom y ya estaba en el calendario y nos comprometimos a venir a ese espacio sin importar qué era lo que estaba pasando, sin importar dónde estábamos. Entonces sí, yo a veces tengo que usar un ferry para ir al pueblo y Angeline cuando no estaba. Y tú te mudaste 2 veces, ¿verdad? Y creo la disciplina que viene con el compromiso. Y yo no sabía qué fue lo que hizo que fuera así, esas relaciones que las personas de cuando sabes, sabíamos y entonces nos comprometimos. Sí, nosotros empezamos con la reunión de desayuno y luego fuimos a un café y el grupo se hizo más grande y luego se empezó a encoger y estuvimos en ese café durante horas y dije, se me fue mi tren y luego estuvo bien y se sintió natural y vio dónde se podían conectar las cosas. Y crear un espacio para nosotros primero, sí nos ayudaron a crear espacio para nosotros mismos cuando, y decidimos dárnoslo a nosotros mismos. Y la llamada era de apoyar a una de nosotros, otras llamadas en las que algunos estamos siendo chistosos o alegres, o a veces estamos hablando de cosas muy serias, pero con un ritmo muy natural a través de todo eso. Y la asignación que hicimos ese primer día es los viernes recurrentes, no hubo un fin. Y probablemente no vamos a cambiar eso. Y de cómo hacemos nuestro retiro de escritura y cómo lo podemos
podemos entrar al mismo lugar para documentar qué multimedia queremos crear juntos, todas esas piezas para continuar esto. Y la continuación para mí es lo que se siente muy útil y se siente como un cambio de tema muy bueno para hablar sobre nuestra petición de apoyo. Y me pregunto a Isha o Madeline si estarían cómodas hablando sobre eso. Madeline, ¿ibas a decir algo? Lo que estábamos tratando de hacer es tener un retiro de escritura con nosotras tres que usemos probablemente de una semana que podamos usar para, esto es nuestro primer intento en documentar nuestros aprendizajes, pero queríamos pasar tiempo realmente escribiendo algo juntas sobre nuestra experiencia con acompañamiento profundo y cómo nos ha impactado como individuos y como colectivos, cómo tomamos lo que hemos aprendido y lo estamos usando en otros espacios. Y especialmente para mí, cómo expando mi internalización de la palabra resiliencia y lo que significa y cómo impacta nuestro liderazgo. El video, la primera vez que lo vimos, se nos abrió la boca como un minuto antes de que pudiéramos reaccionar. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer que sea así? Podemos hacer webinarios, podemos hacer un podcast. ¿Qué otros tipos de recursos podemos crear para la gente? Y también que hablamos un poquito sobre cuando compartimos, pero qué podemos hacer para u- ayudar a construir y apoyar a otras personas que puedan hacer eso. Hay 3 o 6 personas que quieren hacer algo similar. Hay algunas personas que quieren hacer un retiro de escritura o algún otro tipo de retiro que puede o no involucrar escribir algo. ¿Y cómo podemos facilitar esto? Queremos tomar lo que hemos hecho y usarlo para dar más recursos y más reflexiones sobre cómo es la resiliencia y el liderazgo de mujeres negras y de perspectivas de personas de género expansivo negras. Entonces, si conocen a personas que quieren ayudar y financiadores que tengan los recursos o individuos que tengan mucho dinero que quieran apoyar a personas a hacer trabajo así, sería muy bueno si ustedes se pudieran comunicar con Mary Grace o con Cherie Davis y hacer conexiones de este tipo para que podamos. Vamos a seguir haciéndolo y veremos. Vamos a ver cómo podemos conseguir recursos para hacerlo más grande. Ahí llamaron Charlene. ¿Alguna última palabra antes de que cerremos? Gracias por tener un siguiente paso tan tangible. Gracias a Sewell. Continúen siendo el hilo, la aguja, la pomada para hacer el contenedor de todas estas cosas y realmente un conector increíble de la gente. No sé cómo tienen a toda esta gente en sus cabezas y saben, yo sé con quién deben hablar ustedes. Y ni una vez me han conectado con alguien que yo hubiera dicho, ay, ¿por qué me conectaron con esa persona? Así que gracias. Es un privilegio. Sí, todo lo que dijo Aisha, gracias. Esto ha sido tan hermoso ser testigo de esto.
Muchísimas felicitaciones por unir sus proyectos, por comprometerse a hacer este trabajo tanto ahora y avanzando, por empujarse individualmente, por no pedirles a otros líderes hacer trabajo que a lo mejor ni siquiera están listos para hacer ustedes mismos. Estoy tan emocionada y estamos tan emocionados de ver dónde va este trabajo. Terminar con una fiesta de baile. Adelante. Gracias.